para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y obviamente la nota de la mañana, o por lo menos en el ámbito político, tiene que ver con este dato político que ayer lo dábamos en primicia nacional aquí en Aire de Santa Fe a través de Luis Mino, y que tiene que ver con el portazo que dio Máximo Kirchner en la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, con diferencias marcadas que las hizo público con relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la decisión del Gobierno Nacional de llevar adelante este acuerdo en determinadas condiciones. Lo cierto es que la presidencia quedó vacante y a partir de ahora habrá que ver qué escenario se le plantea al partido gobernante. Está en línea, y le agradecemos esta comunicación, Roberto Bachmann, es analista político y es además director de CEOP, que es el Centro de Estudios de Opinión Pública. ¿Cómo te va, Roberto? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. El primer análisis, Roberto, de este nuevo escenario que se está marcando con esta renuncia. Sí, ayer fue realmente por el horario en que salió, por las características, fue un golpe importante. Sorprendió a mucha gente. Se hicieron algunos análisis bastante preocupantes en un principio. Luego, digamos, las aguas se fueron calmando un poco. Ha pasado también en la oposición, que ha habido diferencias y que se han formado subbloques. Lo más importante acá es, digamos, creo que para la Argentina, ¿no es cierto?, que está atravesando un momento muy particular, que es cerrar de alguna manera, para bien o para mal, ¿no es cierto?, un acuerdo de pago, porque esto es un acuerdo de facilidades extendidas sobre el crédito stand-by, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo todos los protagonistas, especialmente los del partido oficial, digamos, los de la coalición oficialista del gobierno, que no es lo mismo cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que con los acreedores privados, ¿no es cierto? El Fondo Monetario no es simplemente un organismo de préstamos, es un organismo formado por las naciones, tiene otra serie de normas, tiene otra serie de instrucciones, ha tenido una larga historia en la Argentina, una larga historia, digamos, con respecto a los créditos que nunca realmente dieron a la Argentina la posibilidad de crecimiento, por el contrario, fueron una piedra en el zapato. Tiene muy bajo nivel de credibilidad, más del 60% no cree, tiene imagen mala del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y este acuerdo en una primera etapa, al menos los primeros sondeos que se hacen, son todavía muy fresquitos, pero dan algún resultado, desde el viernes hasta hoy, le dan un apoyo a este digamos, acuerdo. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora viene la política, ¿no? Hay diferencias ideológicas, evidentemente, no las hay desde ahora, las hay desde bastante. Ya vimos a Máximo Kirchner y su grupo de la Cámpora el 10 de diciembre en el acto que se hizo en Plaza de Mayo, quedarse muy lejos, digamos, del escenario. Máximo estaba prácticamente a la altura de la Catedral Metropolitana. Hay lejanía con esta idea. Ayer habló uno de los pocos que habló más cercanos al cristianismo, el diputado Leopoldo Muró, que explicó claramente cuál es la diferencia ideológica con respecto a esto. No se trata si la negociación fue buena o si fue mala, o si era la peor de las negociaciones o la mejor de las negociaciones, sino que lo que él planteó es que no se debería haber empezado esta negociación porque era un crédito para no pagar por una serie de cuestiones, ilegalidad, etcétera, etcétera. Entonces acá está la cuestión, ¿no? Hay una diferencia ideológica más que política, habrá que ver cómo se zanja, y ahora viene el tema político, que quedó en manos de Massa, que es tratar de recomponer el bloque oficialista para votar, cuando no tienen, digamos, quórum propio ni diputados ni senadores. Y esto hace de que las políticas de alianzas son fundamentales para esta etapa, para este gobierno, para su continuidad. Ayer Leandro Santoro también dijo algo muy interesante, coincido en la lectura. Los mercados se rían el jueves pasado, ¿no es cierto? Sí. El valor del dólar
Citibus, que bueno, está bien, es un dólar más, digamos, más cortina de humo que otra cosa, porque es un mercado pequeño, pero da un indicador de la falta de credibilidad, el riesgo país, el valor de las acciones de las empresas argentinas en la bolsa de Nueva York, los bonos argentinos que caían, y el riesgo país que había crecido de manera exorbitante. Solamente con el anuncio del posible acuerdo, esto paró notablemente y tuvimos un mes tranquilo. Si no, quizás ayer hubiera sido, y hoy también hubieran sido feriados bancarios, el gobierno estaría en una crisis mucho más grande que esta. De hecho, vos, Roberto, lo habías empezado a medir, ¿no? El impacto, digamos, cómo la población argentina estaba evaluando este acuerdo con el fondo. Vos recién incluso mencionaste. Sí, es decir, tenemos algunos datos de la medición. Tiene 48%, 48.6% de acuerdo, y tiene un 38% en desacuerdo. De ese 38%, solamente un 5% está en desacuerdo porque piensa que no hay que pagarlo de manera directa. El otro 23%, y acá viene el tema más complicado de la Argentina, hay un pensamiento de derecha que está creciendo notablemente en Argentina, no solamente por el crecimiento político, yo diría electoral, mira que va a haber crecimiento electoral de los economistas libertarios y sigue esta tendencia de un marketing político que está entrando ahora al interior del país, ¿cierto? Empezó en ambas, empezó en Capital y Gran Buenos Aires, y está entrando hacia el interior del país. Hay un pensamiento que está totalmente convencido que con el fondo había que arreglar con reformas estructurales. Claro. Y vos sabés lo que son las reformas estructurales, ¿cierto? Sí. Es la reforma impositiva, es la reforma laboral, o sea, la flexibilización laboral, la desaparición de las indemnizaciones, del sistema de la seguridad social y su reemplazo por un sistema de seguros, y la reforma jubilatoria integral. Estas, digamos, reformas estructurales que el Fondo Monetario le ha pedido a varios países en las características de Argentina. Yo te diría que hoy Argentina está en los países de peores características para el Fondo Monetario Internacional, por la estructura que tiene de su Estado, digamos, y por la deuda. No hay país en el mundo que tenga una deuda de estas características, estoy hablando de lo administrativo, ¿no es cierto?, que llega prácticamente casi 45.000 o 46.000 millones de dólares. Sí. Eso nunca no se puede saber porque bueno, hay conversión de monedas, hay moneda especial del Fondo Monetario. Entonces, esto es lo que en este momento la gente lo que piensa, ¿no es cierto? Y esto no solamente el segmento, esto genera dos cuestiones muy importantes. Sí, por supuesto que en el segmento de los oficialistas cayó bien el acuerdo. También en el segmento de los independientes y dentro de las variables psicográficas que más impactan en la Argentina, que era la incertidumbre, una de las grandes preocupaciones de la gente era la incertidumbre. Esto ayuda a tener un poco más de certidumbre. Este acuerdo, habrá que ver si es un buen acuerdo, habrá que ver si es un mal acuerdo, y lo más grave de todo esto, habrá que ver si la Argentina lo puede cumplir de aquí al año próximo, ¿no es cierto? Porque va a haber revisiones trimestrales, o sea, cuidado que ya va a haber de alguna manera algún tipo de ajuste. El gobierno lo trata de hacer pasar más desapercibido. El primer ajuste que se viene ya está en marcha, es el de las tarifas, va a haber un 20% de aumento general en las tarifas, en algunas no, porque van a considerarse tarifas sociales, y va a haber un aumento segmentado, o sea, todavía no tienen idea de cómo aplicarlo, ese aumento segmentado, pero los que más tienen van a tener que pagar más tarifas, especialmente estoy hablando de la energía eléctrica del gas. Ahora, Batman, ¿cómo le va? Sí. Facundo lo saluda. Facundo González es mi nombre. Le quería consultar dos cosas. Primero, ¿cuál es la imagen que tiene hoy actualmente el presidente Alberto Fernández? Por un lado, en la presentación de este principio de acuerdo con el fondo. Recién nos comentaba que gran parte de la población ve como positivo la posibilidad de que de una vez por todas lleguemos a un cierto acuerdo y que deje de ser un problema realmente estar siempre coqueteando con un evento de default, con las complicaciones económicas. Exactamente.
¿Y cuál es la imagen que tiene hoy el presidente Alberto Fernández y el presidente Alberto Fernández mostrando, diciendo, bueno, en definitiva entiendo que haya matices, diferencias, el que termina tomando la decisión es el presidente y yo soy el presidente y tomo la decisión? Sí, ¿cómo impacta eso en la imagen? Bueno, que un presidente, vamos a empezar por la imagen, después vamos a tratar de hacer interpretaciones o evaluamos y lo discutimos. Hay dos indicadores importantes que hay que tener en cuenta con respecto al presidente, no solamente la imagen. La imagen del presidente debe estar en el orden del 45%, de imagen positiva neta, entre muy positiva y algo positiva. Más abajo, en 39 monedas, 39%, 40%, si lo quiere mirar desde otra perspectiva, está la aprobación de su gestión. Estos son dos temas muy importantes. ¿Con qué está relacionada la imagen en este momento del presidente? ¿Por qué creció un poco la imagen en estos últimos 2 meses? ¿Y por qué no creció, por el contrario, bajó un par de puntos la aprobación de gestión? Porque la imagen está muy influenciada, está como sostenida, está estructurada en el plan de vacunación, que no rindió electoralmente. En septiembre, un poquito más en noviembre, se trató de hacer una épica alrededor del plan de vacunación, no funcionó, especialmente en septiembre, el golpe de las urnas fue terrible para el gobierno, y ahora la gente empezó a reconocer, ya tiene un 70% de aprobación, que el plan de vacunación fue exitoso, que terminaron vacunando a la gente, que la mayor parte de los adultos argentinos ya están por el 80%, tienen 2 dosis, los mayores de 60 años, el 85% tiene 3 dosis, y se están aplicando la tercera dosis. Tienen un problema con los chicos, hubo muchos, digamos, desacuerdos con algunas asociaciones pediátricas, están apurando la vacunación ahora hasta que empiezan las clases. Miren, que nos damos vuelta y ya estamos de vuelta en clases. Empieza el 21 de febrero, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el resto del país, el Consejo Federal de Educación decidió hacerlo en marzo por el tema vacacional, digamos, por el tema turístico. En esto está el apoyo del presidente. Y en la imagen, esto podría llegar a impactar, en donde puede llegar a impactar más en la gestión. ¿Por qué la gestión está para abajo y casi 6 puntos por debajo de lo que está la imagen? Por la economía. Hay mucha insatisfacción económica, hay mucha desilusión con que la economía no solamente no arrancó, sino que la pandemia la complicó mucho más y todavía no se pudo salir de ese pozo. ¿Esto en qué puede ayudar a la imagen del presidente? En que si empiezan a notarse que a partir de ahora se dan algunas soluciones económicas. Más allá de la macroeconomía, ¿no es cierto?, que el gobierno plantea que se va a ajustar, no se va a ajustar, se va a crecer. La idea es pagar con crecimiento. Eso es lo que dijo ayer en una nota que le hicieron en C5N a Alberto Fernández, que Kirchner y él le explicaron al FMI en el año 2003 que le tenían que pagar, que le iban a pagar, pero que las condiciones la ponían ellos, pagar con crecimiento, no pagar con ajuste. Bueno, hay que crecer para eso, para evitar pagar con ajuste. Se va a ver qué va a ocurrir con esto, y si el gran problema que tiene la Argentina, que es lo que más le preocupa a la gente, que es lo que más influye tanto en la imagen negativa del presidente como en la desaprobación de su gestión, que es la lucha contra la inflación. Que eso es lo que el gobierno la viene perdiendo, especialmente a lo largo de este último año, que fue mucho más alta de lo esperado, incluso de lo esperado por el presupuesto nacional, que cuando todavía se lo aprobaron había presentado el ministro de Economía. Roberto, te agradecemos muchísimo este análisis, esta charla con nosotros aquí en Santa Fe, en Aire de Santa Fe. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, buen día.
Roberto Bachmann, analista político, director de CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. La repercusión después de la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, enojado, quizás marcando muchas diferencias con relación a la negociación que encabezó Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. En Aire de Santa Fe, las noticias.